Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz. En esta ocasión vamos a hacer una presentación de tres obras interpretadas por el vicepresidente del Consejo de la Sociedad de Folclore Chileno, nuestro querido Carlos Zamora Pérez. Y también serán comentadas estas obras por Lina Barrientos Pacheco, musicólogo, etnomusicólogo de la Universidad de La Serena, ciudad que personalmente quiero mucho, y por Don Uciel Vega Durán, profesor de música, etnomusicología y editor musical. Muchas gracias. Y a continuación, quiero agradecer a la Universidad del Bío Bío, a su rector, el señor Mauricio Catalo Monsalves, por permitirnos estar acá presentes, y también al director del Conservatorio Laurencia Contreras, el profesor Igor Concha Más. Muchas gracias, bienvenidos. Y a continuación, eh, veremos nuestra primera gran obra. Bueno, la primera obra es Tres visiones de un sicuri atacameño, interpretada por la orquesta Marga Marga y dirigida por José Luis Recart. A continuación, Carlos nos dará una pequeña introducción sobre esta obra. Bienvenidos. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a quienes nos ven y muchas gracias a, quienes nos acompañan aquí en vivo y en directo. Siempre es un placer para uno que lo inviten a hablar de las tonteras que hace y hoy día vamos a hablar de algunas cosas que yo he hecho. Y en primer lugar, como bien dices, está en el programa Tres visiones de un sicuris atacameño. Mientras yo hacía el magíster en composición, en alguna de las clases, no me acuerdo bien, a un compañero que hacía algo de musicología, yendo musicología, me dice, mira, encontré esto allá en San Pedro de Atacama, y me muestra una transcripción de una sicuriada. Y él no hallaba nada que hacer con eso. Entonces yo dije, a ver, préstamela. Y había en ese momento un concurso de composición en la Universidad de Chile, que había iniciado David El Pino Klinke, el director de orquesta, y se llamaba Nuevas Obras de Compositores Chilenos, algo así. Y yo en esa época todavía creía en los concursos, así que mandé esta cuestión para allá, la hice muy rápido y gané el concurso. Es una obra para orquesta grande, se llama Sicuris. Y a la semana o a las 2 semanas me llama mi amigo Guillermo Rifo, que lo habían invitado a dirigir una orquesta de cuerdas en Valdivia, y que si yo tenía algo. Así que agarré esta cuestión y la achiqué para orquesta de cuerdas. Y eso lo tomó después la orquesta Marga Marga, que la ha grabado ya en 3 discos, y la han paseado por todo el mundo, no le cuenten a nadie, pero se tocó en una gala en La Moneda para Vladimir Putin. Y no es algo que me siento orgulloso, por supuesto, en este momento. Pero la obra ha viajado, se ha grabado, la versión de orquesta de cámara la grabó en un disco para el sello Naxos, la Orquesta Nacional de Noruega, la ha tocado la Orquesta Nacional de Irlanda, la han tocado en Estados Unidos, en todas partes, y esta versión en particular de cuerdas, que es más fácil, por supuesto, tiene menos instrumentos, también ha viajado por todo el mundo. Entonces vamos a escuchar esta música que se llama Tres visiones de un sicuris atacameño, porque son tres maneras distintas de ver la misma melodía, en una secuencia, una obra cortita que dura 6-7 minutos.
Excelente obra. Muchas gracias. Voy a agregar un pequeño dato. Yo esta pieza la hice justo en el momento en que venía conociendo ya más en profundidad a Carlos Chávez y a Silvestre Revueltas. Entonces, por ahí se escuchan algunas, como dicen por ahí, los compositores malos copian y los compositores buenos roban. Entonces yo le robé algunas ideas a Revueltas y a Chávez. Justo yo se iba a comentar. Bueno, a continuación damos paso a nuestros comentaristas del día, la maestra Lina y el maestro Ciel. Maestra Lina, por favor. Sí, maestro. Gracias, Carlos, por esta obra, que a ti no te gusta que te diga obra, pero desde mi perspectiva sí es una obra. Y quiero partir diciendo que no son tonteras lo que tú haces, ¿ya? Yo creo que es un acto muy respetuoso, porque estás reviviendo sonidos y músicas ancestrales, traspasada a otra cultura. Aunque es una cultura hegemónica occidental europea, pero es donde estamos viviendo, ¿ya? Y es nuestro mundo, entonces, y nuestra cultura actualmente. Los sicuris tocan en fiestas marianas, fiestas patronales, principalmente, ¿no? Y hay toda esta sonoridad que una vez un paisano me contaba, me decía, sí, o sea, las zampoñas están tapadas abajo, entonces uno sopla y va el sonido hacia arriba. Por eso que se le toca a la Virgen y a los santos. En cambio, las tarcas tienen abajo abierto, entonces va el sonido a la tierra, a la Pachamama. Y esa era la distinción que hacía, ¿no? con estos instrumentos. Bueno, hay todos unos estudios acústicos. Estaba leyendo últimamente a Gerard Arnault, un boliviano, belga boliviano, que ha hecho todo un trabajo y ha trabajado con José Pérez de Arce, ¿no? Todo lo que son los aerófonos andinos. Y esa sería una de las contextos en el cual estos instrumentos se dan. En cuanto a la obra, para mí he hecho muchos estudios sobre las fiestas marianas, he recorrido las fiestas marianas del norte de Chile, he ido varias veces a ellas, a las grandes y a otras fiestas patronales. Entonces, aparece el ritmo, ¿no? Presente de lo que se da en las fiestas. Pero en cambio en el segundo movimiento me evoca el desierto, me evoca esa tranquilidad, a lo mejor un yarabí, ¿no? Pero un sonido donde me hace sentir que estoy en el altiplano y en el desierto. Por ahora eso podría comentar.
Antes gracias Lina por tus lindas palabras. Sí, yo la verdad a veces menosprecio un poco, pero no es de pesado ni nada de las cosas que yo hago. Yendo a la obra, a todo lo que tú dices, es cierto, en un reportaje que me hicieron a mí hace un montón de años atrás, en 2010, para un programa que se llama Pentagrama Étnico de Chile, yo ahí explico un poco lo que dices tú, de que lo que yo hago no es una recreación folclórica de la música, sino que yo utilizo esa música que está ahí, que la tengo yo desde que era niño, nací yo, atrás de mi casa había una banda que ensayaban 4 meses para ir a las fiestas de la Tirana y a las fiestas de Esquina, como dices tú, a las fiestas marianas. Entonces tengo las trompetas y las cajas y los tambores pegados desde niño, en la sonoridad que me es natural, no he tenido que hacer algún estudio de ninguna especie, es una música viva para mí. Pero lo que yo hago, como te decía, no es una recreación folclórica, sino que es poner ese background musical que yo tengo, de música viva, de folclórica viva, en el formato de concierto europeo, con los instrumentos que yo sé usar, porque yo no sé tocar quena, ni zampoña, ni tarca. Yo manejo los violines, los oboes y todas esas cuestiones. Entonces, y el formato concierto, que es una cuestión totalmente artificial, es europea, una música que no está hecha para la danza o para esto, sino que está hecha para ir a escuchar una ceremonia que se llama concierto. Entonces, claro, lo que yo hago es un poco eso, y como bien tú dices, desde la perspectiva de la historia de la música occidental. Muy buena aclaración. Bueno, damos paso al comentario de Ociel. Sí, oye, Carlito, mira, yo veo, voy a compartir aquí una cosa, porque Dale. a mí lo que me mueve fundamentalmente son también las imágenes, ¿no? Lo que es estar allá. Entonces yo te coloco aquí, ¿cómo se llama este lugar? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, pues ahí está el licancho, que le decimos nosotros, el licancho. El licancho con el purique. Con el purique al lado. Esta es la cancha de séquitos, ¿no? Donde se Sí. juntan a hacer el torito, qué sé yo. Ahí atrás donde está el auto negro, ahí vamos de repente a comprar un corderito para hacer una Por ahí, claro, por supuesto. Entonces, lo que a mí me impresiona mucho de la zona, imagino lo que es haber crecido ahí. Yo tuve la suerte de estar un par de años dando la vuelta al año, digamos, a todas las fiestas y a todas las cosas que ocurren ahí. Yo vivía en las nubes, vivía pegado al cielo, a la luna, a las estrellas, al paisaje, al territorio. No me perdí ningún amanecer y ningún atardecer. Imagínense lo que es vivir con este paisaje. Ahí está la gente del Torito, todos los días. O sea, esto es un regalo, una cosa que uno estando allá no lo puede evitar ni lo puede pasar por alto. Y claro, crecer en este espacio, en esta maravilla, en esta inmensidad. Porque cuando uno llega, además, cuando uno llega cruza la cordillera de Domeico por Barros Arana, ¿cierto? Y se abre y tú llegas ahí al primer mirador, ¿cierto? Y se te abre el salar completo y tú tienes una visión de 120 kilómetros sin ningún obstáculo. No sé, para mí eso es la entrada a Chile. Es como, yo me imagino los españoles en el momento en que llegaron, me imagino también todas las caravanas que cruzaron a lo largo de toda la historia de este territorio, los tiahuanacos, los incas. Además, San Pedro siempre ha sido un pueblo cosmopolita, por esa razón. Muchos caminos cruzan ahí de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Desde el mar hacia el otro lado de la cordillera, hacia Argentina, hacia Bolivia, hacia Perú, está todo cerca, todo confluye en San Pedro de Atacama y de ahí se abren todos. Ahí se cierran los caminos y para mí San Pedro es un punto de convergencia y además estar en este espacio. Entonces, yo lo que quería rescatar son dos cosas. Primero, la melodía que está usada, digamos, de esta partitura, que tú yo lo siento que es como una necesidad, porque hay también dentro de la matriz andina, hay distintas instancias en que se tocan los sikus, y esos sonidos a veces son muy potentes porque se tocan muchos juntos, y a veces son muy suaves porque lo toca solamente el pastorcito en su intimidad.
Entonces, y se mezclan entre la fiesta, el ritual y el paisaje y el espacio íntimo, porque además uno ve esta inmensidad y uno se empieza a ir para adentro, ¿no? Empieza a construir ahí todo un imaginario y empieza a entender la ancestralidad, no sé, el cosmos y las conexiones, ¿no? Entonces yo haría también un referente para que los que no manejan este código, es como Iyapu, ¿cierto? Tocando esta danza, ¿no? del baila caporal, versus Inti Illimani tocando papel de plata, ¿no? Que son dos maneras de escuchar este sonido, que uno es muy potente, que llama a la fiesta, que llama al ritual, y el otro que llama al espacio íntimo, que permite la introspección y la contemplación, ¿no? Yo recuerdo también en algunos momentos, a pesar de que, por ejemplo, en el baile del torito se toca otro instrumento, otra configuración instrumental, en la boda, es decir, cuando se cena o se almuerza, el patrono o el alférez del año contrata a una banda de sicuri para animar el almuerzo, y terminamos todos bailando, en esta relación, digamos, de la fiesta, junto con el santo patrono u otro momento del año, y aparece el sonido, y aparece esta matriz, esta necesidad, digamos, de conexión, de entrar en la fiesta, de entrar en el ritual, y de volver después al momento íntimo, al momento del espacio en el que todos vivimos cotidianamente, digamos. Y en ese espacio que vivimos cotidianamente también se maneja como un espacio sagrado, un espacio de convergencia de cosas. En fin, a mí me llama mucho estos tres momentos a cubrir todos estos espacios que se van observando al momento de estar habitando el territorio. Eso es lo que quería de alguna forma comentar. Ahora, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Totalmente, totalmente. Sí, Totalmente. Y quizá a lo mejor en el formato en el que estamos conversando, seguramente vamos a la segunda pieza, la segunda obra. La segunda obra. Pero poner un poco en contexto todo esto que yo hago, quisiera un poco compartir. Porque cuando yo decido dedicarme a esto de la música, yo no tenía idea de qué se trataba esto, de estudiar música. Nacido en Calama, con toda mi vida ahí en San Pedro de Atacama, en los paisajes que muestra Ociel, era muy extraño imaginarse, yo ni siquiera sabía que había compositores, porque Beethoven y Mozart ya habían muerto y seguramente la música se escuchaba de ellos. Y cuando llego a estudiar a la Universidad de Concepción, conocí al primer compositor vivo, a Miguel Aguilar, de quien Lina sabe bastante, y Miguel fue mi maestro de muchas cosas, incluso aunque él lo pone en un libro, en una entrevista, dice: Zamora nunca fue mi alumno de composición, dice, en la revista de la Universidad de Talca. Pero efectivamente, yo estudié con él unas clases, un taller pequeño de composición, pero Miguel me enseñó contrapunto, armonía, análisis, historia de la música, y todas esas payasadas que uno tiene que estudiar para poder ser un compositor. Entonces, lo conocí a él y empecé a conocer que habían compositores. Y por culpa de él también conocí el serialismo dodecafónico. Miguel murió siendo fiel al serialismo dodecafónico. De manera que empecé a conocer esta música rara, totalmente rara, de moderna, música contemporánea que le llamaban en esa época, que todavía le llaman así. Y yo digo: diablo, entonces ser un compositor hoy día significa escribir esa cuestión. Entonces empecé a buscar mi Nirvana, y hay bastantes cosas mías por ahí dando vuelta a las primeras piezas que yo hice, que hay algunas dodecafónicas, hay algunas de exploración tímbrica, hay un montón de cuestiones, hasta la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, donde yo escribí El Padre Nuestro Punza, una pieza para coro. Y yo gané un concurso de composición de la Federación de Coro con ese. Entonces dije: chanfle, parece que por aquí, porque me resulta mucho más familiar a mí ese mundo sonoro, porque lo traía de San Pedro de Atacama, del norte de Calama, de las bandas de Aiquina, de La Tirana, de no sé qué, a tener que meterme en la cabeza un desarrollo musical que no me pertenece,
serialismo decafónico, por ejemplo, que nace en el periodo entre guerras, es una respuesta estética a los problemas sociales que tenían en el centro de Europa, antes que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y eso a mí no me decía nada. Todas las cuestiones que se estaban inventando en Europa y que todavía se siguen inventando, yo vivo acá, a mí de manera personal, como sociedad chilena y como indígena atacameño, no me dicen nada, pero sí me dice mucho la otra música, esa que yo traigo en las orejas de niño. Entonces todo lo que dice Osiel también me hace mucho sentido. Yo sé manejar los violines, los oboes, las flautas, no sé qué, pero la sonoridad musical es la que yo quiero rescatar entonces, y de ahí empiezo yo con una bandera de lucha. De ahí para adelante, de 1995, para adelante, casi, no todo, casi todas las cuestiones que yo he escrito hasta ahora tienen que ver con el rescate de un patrimonio sonoro, cultural, del folclore, en realidad no solo chileno, sino que latinoamericano, pero en mi caso particular, centrado mayoritariamente en el norte, en el mundo del altiplano. He ido a Chiloé, he rescatado unas tonadas por ahí, no sé qué, pero el resto casi está todo enfocado en eso, porque me parece que es la sonoridad con la que nosotros tenemos que invadir Europa. Así una contrarrevolución, no sé cómo llamarle, pero me parece que ahí hay un patrimonio que debiera estar en Chile. Molina me podrá ayudar y sabrá más que yo de esto. No hubo un movimiento nacionalista como solo sí lo hubo en México, o como los nacionalismos europeos. Por ahí Samita hacía sus cuestiones, se juntaba con Lavín y conversaban, hacían sus clubes, sus reuniones, pero no hubo un movimiento, es decir, los compositores nacionalistas chilenos. Y no, yo creo que no lo hay ahora tampoco, pero a mí me parece que hay un mundo musical riquísimo, riquísimo, de donde echar mano para producir nueva recontextualización de ese mundo sonoro en el ámbito de la música que llamamos clásica o docta. Docta. ¿No? Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Siempre es enriquecedor cuando el creador o el compositor da una explicación más a fondo del proceso creativo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente obra musical. Se llama Antara. En esta ocasión fue interpretada por la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina y fue dirigida por Alejandro Iglesias Rossi. ¿Algo que quieres agregar a esto? Sí, mira, esta música me la encargó a mí el ensamble Antara, que dirige Alejandro Lavanderos, que hoy en día vive en Chiloé. Una pieza escrita originalmente para cuarteto de flautas traversas y 2 percusionistas. Y las flautistas tienen que cambiar también y tocan zampoñas, verdaderos sikus, y tocan tarcas, como parte de la sonoridad de la obra. Y esta cuestión la escuchó esta orquesta, el director Alejandro Iglesias Rossi, de Argentina, y le gustó la pieza, y él tiene este ensamble que lo van a ver ustedes, que son 20 personas, 30 personas arriba del escenario. Esta cuestión que yo hice era para 5, 6. Él hizo una reorquestación de la pieza, y la presentó en un festival de música internacional, de música contemporánea en Hong Kong. Yo estaba ahí. Y la gente en realidad decía, esto no es música contemporánea. Yo también decía, no es música contemporánea la que usted espera escuchar en estos festivales. Es otra cosa, es otra propuesta. Y lo que vamos a escuchar es justamente una reorquestación que hizo Alejandro Iglesias de mi pieza Antara.
Felicitaciones. Muchas gracias. Extraordinario. Espectacular. No sé, maestra Lina, ¿quisiera comentar algo? Me complica un poco la versión de Alejandro Israel Rossi, porque yo escuché la obra original, creo que fue el estreno de la obra en el Kiev, con el grupo Antara, dirigido por Alejandro Lavantero, ¿no? También he escuchado en vivo, no esta obra, pero sí he escuchado las performances que hace Alejandro en otros festivales que he asistido en Bolivia, ¿no? Donde él fue también, con su grupo. Y yo creo que a mi juicio se pierde esa esencia de lo andino en estas sonoridades de las tarcas y de las zampoñas, con estas quintas paralelas y octavas y la inversión en la cuarta, ¿no? Que se dan en estos instrumentos. Alejandro lo mantiene, pero hace una mezcla con instrumentos de percusión y otros instrumentos, no sé si de viento también, sí, también de viento, que no son propios de lo andino. Entonces yo creo que hace una mezcla de lo amazónico y andino. En cambio la obra original es interesante cómo se va mezclando las flautas traversas de lo europeo con las flautas, las sonoridades de los instrumentos aerófonos, como las zampoñas y las tarcas. Y se va manteniendo estas armonías en base a quintas y octavas, y que es muy propio de lo andino. Y eso por ahora, no sé si después puedo agregar algo más, pero me quedo con el Antara de La versión Lo que escrita. quiera. la versión original. escrita. Creo que se pierde, porque es muy hermosa esa versión. A mí me impresionó mucho cuando la escuché la primera vez, y esas sonoridades. En cambio, esto otro no es ni ritual, es una performance Es una performance. de, Sí, es verdad. de muchas cosas, ¿ya? No tiene es como una carbonada, ¿no? Tiene de todo mezclado, ¿ya? A ver qué dice Ociel de eso. Entonces, ¿qué podrías agregar? Van a tirar la pelota, pero está bien, porque yo no es que vaya a defender ni nada, pero lo que yo veo en la versión de Iglesia, Rossi, es una intención, más que no quiero decir con esto que sea una mala interpretación. Hay una intención de instalar un modo latinoamericano de la performance de concierto. Y ahí yo rescato algunas cosas, ¿no? También esa intención de que no solamente el sonido hable, sino que además la escena hable, y otorgarle un espacio de mística también. Quizás puede ser, no sé, la lejanía al respecto, digamos, del territorio y de la mística misma. Necesite armar esta performance para poder construir una mística alrededor del sonido. Lo que también rescato es el momento en que precisamente entran las tarcas, que dentro del mundo andino se le llama el rompimiento, que es cuando uno vive en una vida lineal, y esa vida lineal es lo cotidiano, levantarse, dormir, hacer las labores, y cuando empieza a sonar la música ritual, se tiene que producir un cisma, un quiebre, un rompimiento, y se construye automáticamente dentro de esa línea de tiempo, se construye una línea paralela. Y cuando uno entra en el espacio ritual, esa línea
es atemporal, es decir, uno sabe cuándo empezó, pero no sabe cuándo va a terminar. Y termina cuando deja de sonar este, el ritual. Entonces, esa línea de tiempo, yo lo sentí ahora, digamos, en esta performance. Quizás me faltó escuchar la versión de Lavandero, pero en todo lo que yo he escuchado y visto de Alejandro Rossi, Iglesias Rossi, van en esa búsqueda, ¿no? En una conexión, en una experimentación con flautas y percusiones de distintos lugares, y van mezclando, yo creo que están en un camino hacia un encuentro, digamos, hacia buscar y encontrarse con un espacio, digamos, un espacio nuevo, latinoamericano, eh, que para todos en ciertos momentos también nos es un poco ajeno. No sé, no es por defender, pero sí un poco tratar de entender eso que se propone ahí, ¿no? Yo creo que lo que hace Iglesias Rossi va en la línea de lo que dice Osiel Vega, pero yo le daría, a ver, ¿cómo decirlo en bonito? Es como cuando escuchamos no sé, las 4 estaciones de Vivaldi con una orquesta de guitarra, o cuando escuchamos la música de Víctor Jara tocada por orquesta sinfónica, como esa que hice yo. Y así el mismo Iglesias Rossi tiene dentro de su grupo Antara un ensamble de gaitas escocesas. Entonces, las propias obras tienen, cuando agarran vida propia, en este caso autorizada por mí, está esa versión, por supuesto. Pero cuando ya después pasen los 70 años del derecho de autor y qué sé yo, uno agarra cualquier cosa y hace lo que quiere con ella. Y así escuchamos quintas sinfonías de Beethoven tocadas de cualquier manera, con cualquier instrumento. Y en ese sentido, claro, y en ese sentido yo le daría un poco menos de importancia. Lo que sí es importante en todo caso, como bien dice Lina, hay una versión original. Y esa versión original es la que da pie a cualquier cosa que pase después, pero la versión original hay una idea de por medio, un pensamiento musical y un pensamiento sonoro, y por eso se escribió de esa manera para esos instrumentos en ese formato pequeñito y qué sé yo. Y así como hoy en día yo no puedo escuchar música barroca dirigida por von Karajan, porque ya me acostumbré a que la música barroca era más chiquita. Ya hemos aprendido eso, ¿sabes? Se han encontrado los libros y qué sé yo, entonces es una música, pero que existió. Y existió de muy buena manera, y esas grandes versiones de las pasiones de Bach, 10, 15 primeros violines, esas cuestiones ya en el mundo un poco más especializado, en el mundo más erudito, si tú quieres, ya no se hace, pero uno va a las salas de concierto y todavía se hacen esas cuestiones. Entonces yo creo que juega, o sea, forma parte de la vida cotidiana, del juego, como se llaman en francés, jugar música, en alemán es jugar música, en inglés es jugar música, pero en castellano tocamos la música. Es muy raro eso. El playing, ¿no? Con respecto a lo que dice Carlos, me recuerdo a Barroco Andino. Claro, un ejemplo. Sí, un ejemplo. Pero ahí el Barroco Andino, con las sonoridades, es respetuoso a la forma, a la dinámica, conserva el volumen, conserva y es con otra tímbrica, En este caso de Alejandro, él es compositor también, ¿no? Sí. Y hace mucha mezcla de mucha cosa. Lo que dice Osiel, claro, o sea, es una propuesta hacia lo latinoamericano, pero tampoco sabemos cómo fue. Si esto, algunos rituales, estaba pensando rituales aztecas, mayas, creo que hace una mezcla de mucha cosa. Entonces se perdió la esencia de esto andino. En cambio, en la Antara, trabajado y la performance que hace Alejandro Lavandero es más ligada a lo andino, con sonoridades que va mezclando la tímbrica de lo
occidental europeo con las flautas traversas y lo andino, con estos instrumentos andinos. Y conserva el aerófono, que es la esencia de este tema Antara, el aerófono. Muy bien. Antes de continuar, quisiéramos leer algunos comentarios que están saliendo en YouTube. Los saludos de Cassandra Prado, desde San José del Maipo. Fernanda Jimena Urrea Bustamante también manda saludos. Y de igual manera, la maestra Karen Platt, ¿cómo está, maestra? ¿Cómo está usted? Nos manda un comentario. Nos dice: felicitaciones. Gracias por compartir sus conocimientos y dar a conocer un repertorio musical poco conocido. Una enseñanza importante. Y no podemos estar más de acuerdo con él. A continuación, vamos a ver la tercera obra, que en esta ocasión es un concierto para clarinete y cuerdas. Intérprete, Pablo Valdés como solista, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Temuco y dirigida en esta ocasión por el mismo Carlos Zamora. Carlos, ¿algo que agregar? Sí, mira, el concierto para clarinete es una obra por encargo. Se estila, ¿verdad?, que algunos músicos, a veces algunas instituciones, por ejemplo la Universidad del Biobío, podría iniciar la tradición de encargarle música a los compositores y pagarle dignamente. Y a mí me llegó este encargo de Pablo Valdés, el solista. Me invitaron a dirigir y estando allá me decía: mira, maestro, en estos años podríamos, listo. Sucedió aquello, escribí esta pieza. Como yo te explicaba al principio, estoy con esta bandera, no sé si de lucha, es una especie de sello del rescate del patrimonio musical de las tradiciones, ojalá precolombinas. Entonces, bueno, no voy a hacer otra cosa con este concierto. Y está en un primer movimiento con sonoridades que se van a dar un poquito pentáfonas ligadas a una sonoridad general, sin nada en particular. El segundo movimiento sí es una baguala, un canto de lamento, y el tercer movimiento es literalmente sacado de la fiesta del patrono de San Pedro de Atacama, la fiesta de San Pedro, donde yo le robé la melodía al pilcuyo, que es una flautita que acompaña el baile del torito, y también le robé el zapateo de otro baile que se llama el achache. Hay varios, está el negro, está el de Sequitor, el de no sé dónde, pero el zapateo es básicamente el mismo, un zapateo algo así como un malambo, pero local de San Pedro de Atacama. Y eso forma parte del tercer movimiento. Bueno, la escuchemos y después...
Felicitaciones nuevamente, Carlos. Muchas gracias. Espectacular la obra, déjame decirte. Fernando García, un compositor chileno, dice que los compositores actuales deben responder a la estética de la época que les toca vivir. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con mi amigo Fernando García. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le gusta hacer, lo que cree que debe hacer. Y eso no necesariamente pasa por seguir las tendencias de la época que te toca vivir. Le pasó a, no sé, por decir algo, a Rachmaninoff. Rachmaninoff decía los conciertos para piano más melódicos del mundo cuando ya estaban los Schoenberg y los de Stravinsky haciendo otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que este tipo de música es bastante extemporánea, incluso decimonónica. Por ahí, ¿no? Y por otro lado, también otro compositor chileno que conocí y tuvimos cierto grado de amistad, Gustavo Becerra, un día me dijo, para algunas cosas yo soy conservador. Por ejemplo, yo uso la forma sonata, me decía. Porque si la forma sonata funciona, ¿por qué la vamos a dejar de usar? Y me convenció. Y de hecho, hasta el día de hoy yo uso la forma sonata. ¿Para qué voy a estar pensando en inventar formas nuevas si hay una que funciona perfecto? Y este concierto, los 3 movimientos tienen forma sonata. Están dibujados de otra manera, de una manera que a lo mejor no se reconocen las cosas. Pero el tercer movimiento, en todo caso, se escucha clarito, la exposición, la reposición, no hay el respeto a las cosas de las leyes tonales de la sonata, pero las cuestiones están ahí. Entonces, desde ese punto de vista, la intención mía, que lo dije al principio, es rescatar esa melodía de las flautitas del baile del torito y ponerla arriba de un escenario de conciertos con una orquesta sinfónica o de cuerda en este caso. Sacar el zapateo, ponerlo en otro contexto, una baguala, y de esa manera recontextualizar la música precolombina tradicional y hacer desde mi personal punto de vista una contribución en ese sentido, más que a la exploración tímbrica, más que a la exploración estética o el desarrollo de nuevas sonoridades y todas estas cosas que son las cuestiones que se utilizan en la música llamada contemporánea. Y está muy bien, por supuesto, pero no es mi camino. Por favor, maestra Lina, ¿qué puede contribuir a esto? Yo comparto lo que plantea Carlos, y con respecto de lo que dice el maestro García, más que lo que cree que tiene que hacer, es lo que siente que tiene que hacer, ¿ya? Eso es, yo creo que lo que ha pasado. Hace unos años atrás me tocó entrevistar a un compositor chileno que vive en Alemania, David Serendero, y él hizo toda una línea en un principio de música contemporánea que se llamaba, o sea, en esa época estoy hablando de los años 60, 70, y después me dice, entré en un ámbito espiritual, me dijo, cambió mi vida. Y por supuesto cambió su sonoridad, su tímbrica, su construcción melódica y armónica, ¿no? Bueno, con respecto a esta obra, para mí es una obra occidental europea, de un chileno, un concierto clásico romántico, tanto en la forma, como tú bien lo explicabas, la estructura, pero también el texto, el uso de la armonía de los instrumentos. Yo estoy hace poco interiorizándome con las músicas de la región, del interior de la región de Antofagasta. A lo mejor Osiel va a poder dar con mayor precisión un comentario, pero me cuesta reconocer la melodía del torito o la baguala, que esta trifonía que es muy propia, ¿no?, de las bagualas, me costó distinguirla. Y también, bueno, la percusión con el zapateo me pareció muy bueno, algo que también se ha hecho con algunos europeos, ¿no?
Así que para mí eso es una obra donde, según el compositor, dice que está inspirada en tales motivos, pero lo trabaja desde una perspectiva composicional clásico-romántica. Y bien, y muy bien. Hermosa la obra, me encantó. Y también el clarinetista Muy bueno. es muy bueno. Sí, es muy bueno. También algo que estas melodías, por lo que yo estaba estudiando, tienen las melodías de la región de Antofagasta, del Alto Loa, están inspiradas, o sea, todas estas melodías tradicionales tienen una fuente muy fuerte española, hispana, de lo popular hispano, ¿ya? Entonces, por eso a lo mejor se da esta mezcla, incluso la trifonía, no se sabe, conversando con la profesora María Esther Greve, con respecto a este arpegio mayor, ¿no? de la trifonía. Y entonces hay no es músicas prehispánicas, sino que son melodías que se mezclan con una sonoridad prehispánica, pero está muy ligado a lo hispano, ya postcolonial. Yo no sé o si él tiene mayores estudios con respecto a la región y a estas músicas, a lo mejor él puede Implementar. o guiarme O ilustrar algunas cosas. Claro. Sí. No, yo creo que es muy interesante, muy importante lo que dice. Yo tuve la suerte, bueno, tuve dos suertes, dos momentos. Uno viajar a San Pedro con la Margot Loyola, hace 30 años, a los carnavales, y conocimos ahí varias familias, la familia de los Coca, de los Tejerinas, de los Mendoza, González, qué sé yo. Y eso fue una suerte. La segunda suerte fue conocer a Carlos en un curso de finales que hicimos, ¿te acuerdas?, en la Academia Richard Carr el año 95, mira la memoria, con el Martín Pino, ¿te acuerdas? Estaba el Jaime Barría también, el Ernesto Parra, ¿te acuerdas? Sí. Y yo me acuerdo que terminamos el curso, hicimos un comistrajo, ¿cierto?, al final, y Carlitos con un vaso de vino se puso a bailar el negro. Decía, esto se hace así, mira. Y yo le tocaba la guitarra y él bailaba el zapateo. Entonces fue como mi primer acercamiento al baile del negro. Yo no había tenido hasta ese momento la suerte o la fortuna de poder ir a la fiesta de San Pedro. Eso ocurrió bastante después. Pero fue el primer acercamiento que tuve a un modo que para mí no tenía mucho de andino. Es decir, es una matriz distinta y tiene más relación con el otro lado de la cordillera que con la zona más al norte, ¿no? Entonces lo que pasa con los sicuris, por ejemplo, con las bandas, también es parte de lo cosmopolita de San Pedro de Atacama. Ahora, en cuanto a la trifonía, por ejemplo, que yo la he estudiado muchísimo pensando en qué es lo que hay ahí, y no necesariamente, no todas las veces es mayor el acorde, no todas las veces, a veces es menor, a veces es disminuido, a veces es aumentado, y también el tema de la flauta. El tema de la flauta es una cosa muy particular, porque la flauta se construye y suena como se hace, es decir, no hay temperación. Por ejemplo, yo hice unas réplicas acá de unas flautitas que están en el museo precolombino de hueso, y más o menos unas medidas, qué sé yo, pero no suenan igual. A algunas les cuesta un poco sonar, pero esta de acá, por ejemplo. Estáis saturando el micrófono hacia el Vega y no se escucha la flautita. ¿Se escucha bien? Se escucha bajita. Bajita. Ya. Sí. Y esta es una réplica del Museo de Gustavo Lepech, de San Pedro. Esta es de caña, las otras eran de hueso,
también de 3 agujeros. Esto lo va a tocar así. ¿Se escucha? Sí. ¿Saturado? Fuerte y claro. Una de esas yo las toqué porque cuando yo era niño, yo iba al museo del padre Lepage y el museo estaba abierto y no había guardia, no había nada, así que yo jugaba con las calaveras, jugaba con las flautas, jugaba con todo, hasta que le pusieron vitrina y qué sé yo. Claro. Sí que debo haber tocado esa flautita. Le pusieron vitrinas para que no tocaran Exactamente, los gentiles. Y este es el pincuyo del que tú hablabas. es el pincuyo. Ahora, este pincuyo es de 6 agujeros, pero para poder tocarlo le tapan 3. Claro. Y quedan 3 agujeros para ejecución, pero cuando uno lo toca, en realidad ocupa 2. El 1 queda atrapado ahí para poder tomar la flauta si no se te cae, porque se toma con una mano. Con una mano. Funciona con armónico. Sí. Ahora, la pregunta que yo te tengo, Carlos, al respecto de esta obra, porque, mira, la Baguala a mí me emocionó el segundo movimiento, sentí muchas cosas ahí, mucha nostalgia, no he podido viajar en 3 años, imagínate. Entonces, yo me imagino lo que debe pasar contigo, pero me pasa eso, me emocionó mucho. Y después aparece el torito en el tercer movimiento, que más o menos son las notas que yo toqué. Sí. Más o menos esa es como la melodía. La pregunta es, Germán Tejerina, Juan Quiñones, Robert Maizares, Eduardo Álvarez, ¿cuál es el que te inspiró? No, amigo mío. Yo tengo la melodía, la tengo en la cabeza y son casi todas iguales. Casi no todas. Sabría decirte, son, claro, no. Thiago Ramos, quizás. Ahí hay una sonoridad básica que yo tengo de la fiesta de San Pedro de Atacama. La última vez que fui de haber sido en 1984, 85, antes de irme a la Universidad de Concepción, y nunca más he vuelto a ir a la fiesta de San Pedro. No he podido, mira. Entonces, por diversas razones. Entonces, la sonoridad que yo tengo es la que tengo nomás, me acuerdo. Entonces, no sé decirte cuál es. Recuerdo que hay un pincuyo que suena más ronquito, hay otro que es más agudo. Bueno, el torito es Solor, porque hay 2 toritos. El torito hay 2 de toritos. Solor es más agudo el Sí. sonido, y el torito de Sequitor, que es el que yo estudié, Claro. Tiene esta flauta más grande. Claro. Mira, a ver, déjame engancharme con tu pregunta para hacer una explicación un poquito más completa. La música de la zona de San Pedro de Atacama y algunos pueblos alrededor que yo he utilizado para hacer las cosas que yo hago, es una música que yo la tengo en la memoria, la tengo en mi vida. El canto del Puyay que yo uso en el concierto para corno es el Puyay que yo canté o que escuché a mis padres cantar en la rueda del carnaval el miércoles de ceniza. En Quito y en Solor y en Coyo y que sí, todos los ayllu, las regiones. Hay otras cosas que de niño mi abuelita me llevaba, tenía 5 o 6 años, íbamos a la fiesta de Aiquina. Para quienes no conocen, Aiquina es un pueblito en el norte de Chile donde se hace una fiesta muy similar en términos de los bailes a lo que es famoso de la Tirana, con estas diabladas, con los caporales, que sí, y también llegan sicuriadas y qué sé. Entonces esa es una música que yo tengo, como te digo. Atrás de mi casa había esta banda que ensayaban 3 meses, en Aiquina se hace 2 fiestas al año, una en septiembre y una en diciembre, y ensayan 2 o 3 meses antes cada vez. Entonces yo tengo la música ahí, en mi casa por meses, todas las tardes, de 5 de la tarde a 7, qué sé yo. Entonces, es como te digo, es una música para mí que es viva. La cacharpaya es viva para mí, ¿no? Entonces, lo que yo no he hecho nunca es un estudio musicológico de la música que yo he utilizado, porque es una música que para mí forma parte de la vida cotidiana. Sí. Y tampoco me ha interesado hacer estudios antes de usar la música. Ahora yo te digo esto, te nombré a algunas personas, qué sé yo, que son los niños mayores. Pero por fíjate supuesto. que
Cuando yo estuve allá... Lo que quería enganchar con tu pregunta era justamente eso, que yo no soy como si lo fue Bartos, por ejemplo, o alguien que fueron a investigar estas cuestiones y en base a eso usaron. No, en el caso mío no hay eso. Yo lo tomo como lo sé, no hago una investigación musicológica o científica de aquello, ni Eso siquiera quiero un decir. análisis musical. Lo analizo musicalmente cuando lo estoy utilizando para los propósitos que yo lo quiero, pero no hago análisis grandes de la música que estoy extractando. Ahora, yo te hice la pregunta, hay una razón detrás, no es solamente el tema de las personas, sino que tiene que ver con la relación con el acto de hacerlo. En eso a mí me pasó, digamos, que en un momento estaban haciendo un pago a la tierra, ¿cierto? Un pago a la tierra se hace un agradecimiento antes de cada ritual o antes de cada fiesta patronal, y yo hice el pago como toda la gente, ¿no? Y hablé, y dije un par de palabras. Entonces una persona me dice, profe, va a tener que volver el próximo año, y va a tener que volver durante mucho tiempo, porque usted dijo palabra, y me lo dijo de esa manera, usted dijo palabra, pidió permiso, con su permiso señores, y después dijo palabra. Y al decir palabra, usted queda comprometido. Entonces, eso es una cosa. Y segundo, que en el baile del torito, otra de las cosas que yo aprendí, que independiente que sean más o menos las mismas notas, por ejemplo, en Séquitor estuvo Germán Tejerina tocando flauta y se reemplazaban con Juan Quiñones durante muchos años. Eduardo Álvarez era el otro. Y a veces uno hacía de Torito, a veces uno hacía de Juancito, otras veces hacían de Niño Mayor, pero cada uno tenía un toque distinto. Y cuando yo estudié el Torito con Robert Maizare, él me explicaba que, en realidad no me lo explicó, yo lo entendí per se, digamos, porque me dijo algo así, mira, yo de niño escuché a Quiñones, para mí siempre fue el gran, el gran niño mayor, digamos, de la flauta, pero yo todavía no logro llegar a ese toque. Y él andaba buscando eso. Pero lo que sí yo entendí es que cada uno construye su propio relato en la flauta. Y fíjate que en el torito, esto es muy bonito, porque en el torito hay una historia detrás, que es la de la caravana que cruza la cordillera y que se muere todo el ganado, y el dueño del ganado, Juancito, con 2 caballitos que llegaron a rescatarlo, logran salvar un toro y con ese toro llegan a San Pedro y después lo carnean. Vamos a ver el carneo del toro ahora, a ver si lo podemos ver un ratito, un minutito. Y lo que yo entendí era que si tú logras encontrar tu propio relato para poder tocar el torito o hacer el torito en la flauta, tú eres niño mayor. ¿Me entiendes? Es decir, y además tú eres músico. Yo creo que deberían nombrarte niño mayor, así como... o yo te nombro niño mayor porque tú hiciste un relato bellísimo en esta obra, donde finalmente tú construiste a partir de tu memoria y lograste alcanzar el toque que recuerdas, y eso te convierte automáticamente en niño mayor. ¿Viste? Eso es lo que quería transmitirte con esta obra. Gracias. Muy emocionado. Muchas gracias por tus palabras. Felicitaciones. Por favor, Lina, por favor. Agradezco a Ociel toda la explicación que él da. Estamos trabajando en este momento, ya terminando un proyecto donde se nos pasaron 38 cintas reel de esas antiguas de carrete que grabó un profesor de Antofagasta, don Reinaldo Lagos Carrizo, en el año 70, 71, 72, 73 y 74. Entonces, eso yo creo que es un material, y eso lo pasó don Osvaldo Rojas, el director del Museo de Calama, para que digitalizaran eso, y estamos haciendo las audiciones y ya el estudio de esas melodías, de esas músicas.
pero también don Reinaldo hace descripciones. Pero no solamente él, sino que él deja abierto el micrófono y dan los que están en el ritual o en la fiesta, ellos explican lo que se está haciendo. Y muchas de esas explicaciones coinciden con lo que Ociel nos está diciendo, ¿ya? En los años 70, Ociel, 70, 71, 73, ¿ya? Y es muy interesante. Bueno, hay música de carnaval, del floreo de ganado, de limpia de canales, la Cruz de Mayo y unas fiestas patronales. Y también del San Pedro, donde está el negro y el catimbán. Qué importante, Lina, ese material, porque ese San Pedro yo lo alcancé a vivir, donde cuando llegaba un turista, nosotros íbamos a ver al turista. Llegó un turista, íbamos a la plaza a ver al turista. Y en 15 años, San Pedro de Atacama se convirtió en un mall de turismo. Todas las casas que hay en el pueblo, en el centro del pueblo, las casas que yo conocí por dentro, porque ahí vivía gente que eran amigos de la familia, qué sé yo. Y ahora son todos hoteles, oficinas de turismo, qué sé yo, restaurantes. Y desapareció el San Pedro. Y además, un dato no menor, es que Lepage, el padre Gustavo Lepage, era bastante respetuoso de la tradición local, de manera que él nunca dejó entrar a las bandas con trompetas, a las bandas de metales a San Pedro de Atacama, porque justamente tapaban la sonoridad de los instrumentos chiquititos, del torito, la orquesta completa, es un tipo tocando una flautita y un tamborcito. Así. En la chache, un tipo con una guitarra. Entonces viene la banda de bronce, no lo dejó entrar nunca, pero los últimos videos que me mandó mi hermana, que viven allá, vi bandas de bronce, y el pobre Achache entre medio de todas estas cofradías gigantes, que son muy bonitas por supuesto, y nadie puede negarle el derecho a profesar su religión, pero hay una contaminación que de alguna manera va deformando lo que fue durante siglos. Así que importante ese registro donde se puede, desde esos años donde San Pedro de Atacama era un pueblo que no conocía a nadie. Claro. De hecho, es muy importante lo que tú dices, pero hay un registro, de hecho, de Nomedia, un documental muy visto, digamos, donde precisamente ocurre ese problema, pero ahí cambiaron el párroco, y el párroco, eso fue 2008. 2009 para adelante ya dejaron no hay autorización para las bandas. Porque además cada cofradía tiene su santo patrono. Entonces, no es necesario que entren todas, tienen sus propias fiestas. Ahora hay que considerar, que la contaminación va a existir sí o sí. O sea, yo me discuto con mi papá y le digo, lo que pasa es que mi papá, que es de San Pedro de Atacama, me dice, aquí vienen y que aquí hay que respetar la cosa de acá, del santo y qué sé yo. Y le digo, bueno, el santo no es de acá. El santo es un señor palestino que vivió hace 2000 años atrás y que de alguna manera lo trajeron para acá. O sea, la contaminación se produce de todas maneras, para bien y para mal. Después, cuando se inventó el cine, llegaron a la Tirana, lo debe saber, Ociel, Lina y a misma esquina, los cuadros, los gitanos, los mexicanos, los no sé qué, los sioux. Hay unos bailes religiosos que tocan la música con las trompetas, las mismas cuestiones de allá, pero disfrazados de indios sioux. Entonces, hay una contaminación sí o sí que se va produciendo. Lo más, bueno, siempre digo yo, lo más que dibuja más esto es justamente las celebraciones como la Navidad, hay ahora el Halloween y todas esas cosas, que te van cambiando un poco la tradición total de la sociedad completa. La gracia de estos pueblitos, en todo caso, era que eran como una especie de burbuja, donde no llegaba nada, no llegaba el progreso. En San Pedro de Atacama había 3 teléfonos, como unas manivelas, así cuando yo era. ¿Se fija? No se inundaba nunca, porque estaban todos los canalitos de desagües de aguas lluvias y de regadío en el pueblo, hasta que llegaron los restaurantes y dijeron, y este hoyo, y taparon los hoyos, y ahora el pueblo se inunda. O sea, todo ese tipo de cuestiones van contaminando y van cambiando el comportamiento de la sociedad completa. Así que esos registros que quedan de esos años de antes de los 80 son registros bien bonitos de conservar y de estudiar. Actualmente hay un párroco nuevo, Néstor Dinero. Néstor Dinero, sí. Sí, y él hizo una grabación ahora en pandemia. Él
motivó para que se hiciera igualmente San Pedro, ¿ya? El año pasado. Y seguramente lo va a hacer ahora este año. Y él ha apoyado a las comunidades y tienen un canal de televisión local donde apoya a la comunidad. Sí, Y eso ha sido bastante interesante. Y él hizo una grabación del año 2021 de la fiesta de San Pedro. Había que conseguirse eso. De hecho, Néstor, yo lo conocí cuando llegó, el año que llegó, 2016 creo que fue, y hizo algo que yo no había visto. Y él se paró en la puerta de la iglesia para la fiesta de San Pedro y recibió todas las cofradías. Y les dio la bendición y los hizo entrar. Él como anfitrión, digamos, de la parroquia. Y eso fue un gesto también muy noble, muy notable, porque los bailes estaban siempre muy al margen de lo que el párroco decía o quería. Con esta cosa del dogma y la doctrina. Néstor, al contrario, después empezó a ir a todas las fiestas. Y empezaron a hacer un registro ahí con el padre Andrés, que era el otro que estaba en ese momento, no sé si sigue Andrés allá, pero hizo un trabajo y una labor muy importante. Abrieron la radio y ahora tienen el canal de televisión. Yo cuando me vine de San Pedro en diciembre del 2019, hicimos una temporada de conciertos en la iglesia de San Pedro, y él abrió la iglesia y nos facilitó el espacio para poder llevar músicos locales y músicos de otros lados para hacer un diálogo entre las músicas de Chile, los músicos chilenos de todo. Y él tenía una apertura notable. De hecho, lo acompañé a varias fiestas, en Peine, en Séquitor, en Coyo, en Solor. Y restauró el órgano. Y restauró el órgano también. Yo jugaba con ese órgano desarmado cuando era niño, un órgano español del siglo XIX. Es un órgano que tiene 1 octava y media, no más que eso. Sí, un órgano chiquitito, portativo, con los fuelles atrás, 2 fuelles. Eso era una basura que había ahí en el coro de la iglesia de San Pedro. Y el cura anterior al que tú estás hablando, yo fui allá un día. Le dije, mire, ¿sabe qué? Yo conozco un gallo chileno que hace órganos y por lo tanto arregla órganos. Entonces, ¿qué te parece si hacemos unas cuestiones, hagamos un proyecto, presentemos no sé qué, vamos a golpear a la puerta de la alcaldesa para que nos dé plata para arreglar el órgano? No, me dijo, está todo tan complicado. Está todo complicado. Así que no se hizo nunca. Y este cura de quien habla Ociel arregló el órgano y se hizo una inauguración del órgano y fue Camilo Brandi a tocar el órgano con Gonzalo Cuadra a hacer repertorio. Fue el Jaime Carter, con Sintagma Músico. Con Sintagma Músico. Y de hecho, el día anterior había estado Bachelet, y ella fue la primera que tocó el órgano restaurado. La subieron ahí y tocó el órgano. Es muy bonito ese órgano. Al otro día tocó Sintagma Músico. No fue hermoso. Bueno, yo les quería compartir acá lo último nomás para el baile del torito. Son 2 cosas. Una es un momento que es clave, que es que ocurre el día 21 de junio, que es el amanecer, el solsticio de invierno. Se te ve a ti en la pantalla. ¿Me veo yo? No estoy... Se ve la transmisión en YouTube. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Ahí sí, perfecto. Este es el amanecer en San Pedro del año 2015, donde el sol amanece lo más al norte posible. Es su límite al norte. Ahí se detiene 3 días y al tercer día vuelve, el día 24 de junio, que es para San Juan. Y acá hay algo que quería como reforzar respecto a lo que decía Carlos de la contaminación. Digamos. San Juan es el patrono, el santo, la voz que clama en el desierto. Tiene varias cosas bien impactantes, ¿no? Pero además el patrono del agua, porque él bautiza a Jesús. Jesús está al otro lado del año.
en el calendario, justamente el 24 de diciembre, en el lado contrario del calendario. Si hacemos el calendario en círculo, uno traza una línea y está el 24 de junio arriba y el 24 de diciembre abajo. Entonces él a través del año marca e indica quién es el maestro, el Mesías. Se detiene 3 días el sol en este punto y al tercer día resucita o se mueve hacia el sur. Acá está el Licancabur y el Puriques, que son los dos protectores del pueblo. Y el Licancabur está con nubes. Está con sombrero. Está con sombrero. ¿Qué significa, Carlos? Yo me sé las del Kimal nomás con sombrero, no las del Licancabur. Ah, bueno. El Licancabur con sombrero quiere decir que van a haber vientos. Vientos. Y San Pedro, además de ser el patrono de los pescadores, el que tiene las llaves del reino, es el patrono del viento. Y el viento es uno de los dioses atacameños. ¿Me entiendes? Hay cosas que ocurren. En el agua habita el Kunsanta, que es el sereno, para los atacameños el Kunsanta, que es el patrono del agua, y se fusionan, se sincretizan. San Juan es Kunsanta, es el sereno, y San Pedro es el patrono del viento, es el dios del viento. ¿Me entiendes? Hay cosas que ocurren dentro del sincretismo y esta mutación de ídolos a santos, que la Iglesia lo hizo de manera muy inteligente, entendiendo cómo, quiénes y cuándo. Lo otro que quería decir para cerrar es que los habitantes, así como tú lo has relatado y como yo he tratado de explicar, los habitantes de San Pedro de Atacama, si bien llevan un calendario católico, llevan también un calendario absolutamente ritual. Y finalmente están en todo. Es decir, para mí no hay un calendario separado, como se pensaba antes, entre lo católico sincretizado y lo ritual indígena, sino que ellos, o los que damos la vuelta al año, vemos que podemos estar en carnaval, en el floreamiento de ganado, en la fiesta de San Juan, en la fiesta de San Antonio, en la fiesta de Iquina, en cualquier fiesta, porque todo es parte de la vida que estamos viviendo. Entonces, es un poco también, yo dejaría de lado esa discusión, sino que simplemente haría solo un calendario, un solo sistema ritual, una sola manera de vivir la vida en esta zona. Hay una sola, y estando en todos estos momentos. Y lo otro que quería mostrar era esto, el final del baile del torito, que ocurre, el baile del torito comienza el 23 de junio y termina su aparición pública en el día 30 de junio, al día siguiente de la fiesta de San Pedro, en la despedida. Y se hace en la cancha, que es la foto que les mostré antes, en la cancha, y se baila el último baile sin vestimenta, solamente con los armazones, al atardecer. Y después de eso se termina la participación del toro. Fue corriendo el torito.
Eso, y lo que me explicaba el Robert de ese momento es que su toque ya no es el mismo, porque es la despedida y está lleno de nostalgia. No sé si está en un volumen distinto, está en un estado distinto. Es el último toque del año hasta el otro. Eso. Muchas gracias a todos, a los tres, por sus comentarios, sus presentaciones. Yo creo que no hay nada que yo pudiera agregar, que pudiera sumar. Bueno, ya son tres mentes que nos han dejado totalmente cautivados. Quiero agradecer a Carlos por su disposición, por su preparación. Sabemos que donde estás es tarde. A la maestra Lina, agradecerle sus comentarios siempre muy acertados. Y Osiel, toda la información que nos has brindado ha nutrido esta charla, este comentario, esta presentación, esta segunda cátedra se ha vuelto sumamente didáctica y siento que suma bastante al proceso de reivindicar todo el proceso, todo lo que estamos haciendo, ¿no? No quisiera, antes de despedirnos, quisiera comentar que Carmen Luisa Letelier manda saludos y felicita por conmemorar a Santo Domingo, a Domingo Santa Cruz, no Santo Domingo, perdón. Los grandes se me confunden. De igual manera, que no quisiera irme sin avisar que la tercera sesión de la Cátedra de Docta de Domingo Santa Cruz va a ser sobre Fantasía 2 de Sebastián Molina Villarroel, que se dará el 4 de mayo a las 5:30 a las 15:30 horas, horario chileno. Y comentarán Alejandra Santa Cruz, bajista, nieta de Domingo Santa Cruz, y Martín Cebes, cantautor y traductor. Bueno, no creo que haya mucho más que agregar. Nada más que muchas gracias, agradecer a la Universidad del Biobío, a su rector Mauricio Cataldo Monsalves y al director del Conservatorio Laurencio Contreras, el profesor Igor Conchamás. Sin nada más que agregar, muchas gracias y espero nos sigan visitando en las próximas cátedras. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y haber compartido este momento. Gracias a ustedes por haber podido participar.